Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rocío, muy bien, encantada de estar aquí otra vez contigo. Ay, qué bueno. Pues sabes que ayer estuve viendo de nuevo nuestro primer vídeo, el de Abriendo Melones, que buen título, por cierto, Carmen. Y efectivamente, madre mía, la de cosas que salieron, ¿eh? Creo que teníamos, es como cuando, no sé, tienes tantas ganas de expresar cosas que empiezan a salir todas como... Como palomitas, como Como, palomitas de exacto, maíz. exacto, como palomitas, exacto, como las palomitas en el microondas, qué buena imagen. Tu, 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 tu. O en la sartén. Eh, Muy buena. Y hoy la idea sería, ¿no? Coger una palomita de estas y verla con un poquito más de cariño, ¿no? Y profundizar en ella, tal vez, y pues con esa idea de, desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia de las cosas, pues compartir, pues para ver cómo resuena eso por ahí, ¿no? ¿Te, Totalmente, te parece? me parece genial. Bueno, pues hablamos, por ejemplo, y casi al inicio del vídeo, de este atrevernos a hacer cosas, ¿no? De este, pues de hecho, atrevernos a hacer ese vídeo, ¿no? Que a veces se nos... Por un lado era un deseo enorme, ¿no? De, ay, tal. Y por otro lado, ese bloqueo, ¿no? De, no. Y veíamos como algo como un as en la manga al que le llamamos modo borrador, ¿no? Que nos podía ayudar en todo esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer qué significa para ti esto del modo borrador. Pues mira, para mí significa algo que estoy poniendo en práctica últimamente. Quiero decir, antes, a nivel profesional, a cualquier nivel, no, si hago algo, lo hago, lo pulo, lo dejo perfecto y entonces lo muestro. Sea una Ujú. propuesta, sea una presentación, sea lo que sea, una idea incluso, lo que sea, ¿no? La tengo que elaborar antes de presentarla. Pero ¿qué pasa? Que en esa elaboración muchas veces esa idea no sale, porque uno mismo se lo autosabotea. No, bueno, Ujú. ¿y para qué? No, esto es una mala idea. No, 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 esto me lo dejo para mí, ¿no? Entonces, yo he aprendido la importancia de cuando sentimos que hay algo que tiene que salir, sea un nuevo formato, sea una idea, sea un proyecto, sea una empresa, cualquier cosa, me voy a dar el permiso de empezar a hacer un garabato con eso. Nada más el hecho de hacer un garabato, de materializar esa idea que está por ahí volando en las nubes, el hecho de materializarlo es, vale, lo traigo a tierra. Y una cosa que utilizo es papel en sucio. Siempre cuando Mm, empiezo algo digo, no, no, no. Y así me autoconvenzo a mí misma que eso es en sucio, que eso no va a ir a ningún sitio, que eso es para mí, ¿no? Entonces, materializarlo de esa manera y empezar a hacer un garabato es empezar a materializarlo y luego atrevernos también a compartirlo. Y para mí es mm, importante ese compartir por esas iteraciones, por esa co-creación. Porque en base a algo se puede comentar, ay, mira, pues esto lo haría así, ah, oye, ya has pensado en esto, etcétera, ¿no? Entonces, también en ese compartir, para mí es muy importante alinear expectativas y decir, oye, estoy compartiendo esto que está en modo borrador, que la otra persona tampoco piense que si en vez de presentarle una idea le estoy presentando ya una empresa, no, le estoy presentando una idea, ya veremos dónde va eso, ¿no? O en vez de presentar una presentación PowerPoint súper perfecta, es decir, oye, te estoy presentando un borrador de presentación, ¿no? Para que veas qué, ¿no? ¿Qué sugiere, qué te llama, qué te dice, ¿no? Entonces, para mí, eso es el modo borrador, atrevernos a materializar, a aterrizar esas ideas que tenemos y que vienen de, pues algún día que nos estamos duchando, por ejemplo, ¿no? Que hemos comentado ujú. alguna vez, y eso, y traerlas a tierra. Qué bueno. Sí, sí, además parece un detalle mm, insignificante el tema del papel en sucio, pero es buenísimo, porque me acabo de visualizar yo también que a veces, mira, de hecho, tengo aquí algunos trocitos de papel que me he puesto aquí y que suelo tener siempre que hay cualquier reunión, cualquier cosa, y ahí empiezo a apuntar, bueno, voy a apuntar cuatro tonterías y esto tampoco, ¿cómo hacemos esto? Bueno, y hay muchas veces que eso se convierte en la piedra filosofal, o sea, es como, Dios mío, claro. Luego dale orden a eso, pero bueno, eso viene después, porque ahí está la esencia de lo que quieres materializar, ¿no?
esa importancia de materializar. Qué bueno. Sí, Totalmente. sí. Mm. ¿Y es algo que tú también haces, Rocío? Sí, ¿Practicas el modo borrador? sí, 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 practico absolutamente el modo borrador. Fíjate, porque estaba pensando eso, ¿no? Acabas de dar tú una clave, el de el pasar de nada, de cero, del folio en blanco, a algo, ¿no? Y lo importante para mí, lo trascendente de pasar de cero a uno, ¿no? Que posiblemente en esto de materializar ideas sea casi un paso de gigante, pasar de cero a uno, más que de uno a 100, quizá con esas sucesivas iteraciones que evidentemente son muy enriquecedoras y que al final pues crean, llámele un producto, un proyecto o un sueño, lo que queramos, lo hacen realidad, ¿no? Pero de cero a uno podemos quedarnos, estar tan cerca que podríamos quedarnos en el cero y no hacer nada, ¿no? Atendiendo a esas voces tal vez, ¿no? Que has mencionado antes, ¿no? Eh, y el folio en sucio, el permiso para crear, no, bueno, una cosilla que tampoco, ¿no? Que modo borrador, bueno, es que está bien, ¿eh? El ponerse la etiqueta ya hace algo, ya te crea el uno y del uno la capacidad de multiplicación ya es de nuevo infinita, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que practico. Y ahí salen dos vías, que a ver por dónde. Por un lado, practico con esa cosilla de, pero ¿cuándo muestro esto? ¿Cuándo me atrevo a mostrar esto que tú lo has sacado, ¿no? De, ostras, compartirlo para que sea enriquecido no solo por mi mirada, sino por la de otros. Em, y cuándo dejo que eso sea de modo borradora definitivo y lo entrego. ¿Qué me dices tú ahí Bueno, en tu experiencia? pues mira, en mi experiencia, no sé si a ti te ha pasado a nivel profesional, ¿no? A lo mejor ver un documento que alguien presenta, se atreve a presentarlo en modo borrador. Y a mí me ha pasado que si la persona no me ha dicho que es modo borrador, que me dice, oye, mira, mírate esta presentación. Y yo a lo mejor pienso que es una presentación totalmente acabada, ya como para presentar al cliente. Lo primero que me fijo es en todo lo que falta. Es como, "Oh, pero Mm, es que el título no tiene el formato, pero es que tal, pero es que cual, pero es que no". Entonces viene esa parte que tenemos todos de juicio, ¿no? De falta esto, falta lo otro, ¿no? Entonces, y otro punto, también que creo que alguna vez lo comentábamos, ¿no? El que nos decimos, wow, o sea, yo en este estado nunca me hubiera atrevido a presentarlo, ¿no? Qué bien, ¿no? El derecho a esa persona de, oye, yo me lanzo, mi derecho a equivocarme, me lanzo en modo borrador y, oye, ¿no? El que mi ego también sea capaz de aceptar y de recoger esas posibles críticas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante también para evitar eso. O sea, imagínate que yo hago algo en modo borrador el comentarlo. Oye, te mm, enseño esto en modo borrador. Porque si a ujú, mí alguien me dice, te envío esta presentación en modo borrador, no me voy a centrar en la forma, me voy a centrar en el fondo, me voy a centrar en las ideas, me voy a centrar en la esencia de eso mm. y a partir de ahí construir, ¿no? ¿No? ¿Te ha pasado a ti? Buah. Reconozco que sí, incluso me reconozco con una frase muy potente y no especialmente un poco limitante de cómo se atreve a presentarla así, ¿no? El no saber qué es modo borrador o bueno, o incluso sabiéndolo, ¿no? Porque por esa mirada que has dicho tú de buscar todo lo que falta para enriquecer, ¿no? Y como si todo eso que faltara le quitara valor a todo eso que hay y vuelta del cero al uno. Es que aquí ya hay un uno, ¿no? Es verdad que cuando luego te ves a la inversa, ¿no? Partiendo de crear desde cero, ¿no? Y entregas algo es cuando con humildad aprendes la lección, ¿no? O como yo he aprendido la lección, ¿no? De decir, ostras, es que de no haber nada, aunque ahora yo presenté esto, hay vamos, hay una distancia enorme, ¿no? Y, y permite esas iteraciones. El que haya algo permite que otra persona lo mire, aquí falta esto, aquí, y qué tal esto otro, y si reformulamos, y que haya, y varias miradas, pues todavía enriqueciendo más, ¿no?
Y ahí pues eso entra en juego pues la humildad y entra en juego también el reconocer el valor de las cosas y eso es que parece es un poco parecido a lo del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Oye, que ya hay toda esta agua. Pero es que es verdad, es que sin eso no podríamos estar hablando de lo que estamos hablando. No podríamos estar perfeccionando o diciendo me falta una tilde aquí, por decir de alguna manera. Te falta una tilde porque Totalmente. está la palabra que queríamos decir. Totalmente. Es que justo acabas de decir, yo siempre lo digo cuando estamos comentando un trabajo de un compañero, siempre digo, es que lo estamos comentando porque tú has hecho una primera versión. Si no, todas estas ideas no Eso hubieran es, salido. eso Entonces, no lo es. tenemos que ver como crítica, sino como al contrario, o sea, de esta base que tú has preparado, fíjate todo lo que está saliendo que de otra manera no saldría, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso me parece muy importante, el atrevernos, Mm. el atrevernos. Tú decías una frase y queda, ¿no? ¿Te ¿Cómo acuerdas? te atreves? No, no, y también una frase Ah, que tú dices, ¿no? Lo voy a decir así, queda un poco, pero el derecho a cagarla. total. O sea, lo lanzo, o sea, tengo el derecho a no hacerlo bien al principio, pero ¿qué es bien o mal? ¿No? Entonces lo hago esta idea que me ha salido, la plasmo y a partir de ahí veremos, ¿no? Lo que sale. Y ahí esto me ha traído a mí una cosa que también comentas tú a veces en tu newsletter, que es el tema de cómo cuando un bebé empieza a aprender a caminar, ¿no? Y está gateando, pues no le decimos, anda que tú caminando, telita, ¿eh? No, está en su primera fase y está haciendo lo que hay que hacer para conseguir la musculatura adecuada, la coordinación, todo en ese cuerpo para lo que viene después, ¿no? Entonces, claro, renegar de eso ahí lo vemos clarísimo, ¿no? Pero sin embargo lo llevamos a otros terrenos para nosotros mismos y para otros y a lo mejor ya se nos escapa, ¿no? Entonces ahí le doy la vuelta, ¿no? Y a esa voz que me dice cómo se atreve o cómo te vas a atrever, pues me acojo a esto que acabas de decir de atrévete, ¿no? Atrévete. Totalmente, Y, totalmente. y Mm. ahí, fíjate que lo enlazo con otro derecho, este un poco más, el derecho a crear. Que yo creo que no sé si es un derecho, bueno, obligación no, porque esto no va de obligación, pero es como nuestra pulsión más esencial, ¿no te parece? O sea, yo creo que como seres humanos tenemos una capacidad creadora que nos hace sentirnos vivos, plenos, conectados, ¿no? Y cuando nos acogemos a ese derecho de crear, la vida es otra cosa. La, la vida es algo más. No sé, no le puedo ni poner palabras porque creo que además no le hacen falta. Yo creo que todos cuando hemos experimentado en un ámbito o en el otro de la vida el tema de la creación, ¿no? Lo vivimos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, mi experiencia ha sido, porque esto va a crear, va mucho con creativo, ¿no? Y con esta cosa, esta creencia que tenemos muchísimos de yo es que no soy creativo, ¿no? Te lo iba a decir. Muchas personas estarán escuchando y dicen, esto no va conmigo, yo no soy creativo. Yo no soy creativa. Pues yo era de esas, no, no, es que yo no soy creativa, no, no. Y con el tiempo he dicho, pero que no soy creativa, soy muy creativa. O sea, en mi día a día eh, genero soluciones creativas todo el rato. Desde qué voy a hacer con lo que tengo, con las tres cosas que tengo en la nevera para comer hoy, a, decisiones, bueno, pues desde el mundo más artístico, menos artístico, más en el trabajo, etcétera. Estamos todo el día, incluso cómo te vistes, es algo creativo también, ¿no? O cómo hago lo que tengo que hacer en media hora y Em, surge la idea de cómo hacerlo. O sea, estamos eso creando es, continuamente, ¿no? continuamente. Y ese proceso creativo, por ejemplo, que yo lo he explorado mucho últimamente, yo buscaba hacerlo muy lineal. Primero hago esto, bueno, primero brainstorming, venga, pues brainstorming. Y aquí, como es brainstorming, me permito que las voces estas que tenemos en la cabeza, venga, las aparco 5 minutos, vale. Luego esto, luego lo otro. Y me he dado cuenta de que lineal hay poco en la vida. Yo veo mucho más circularidad y mucho más espiral, ¿no? Como un muelle, ¿no? Que se va desenvolviendo. Y, y para mí ha sido un aprendizaje abrazar cada una de esas etapas, ¿no? Que a lo mejor podemos hablar de ellas más adelante, pero, por ejemplo,
el vacío fértil de los inicios, ese folio en blanco literal en muchos casos, y otras veces, pues depende del ámbito en el que estés creando, ese blanco que a veces nos abruma, pero que a veces solo hay que estar con él y estar ahí, estarse ahí. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que quiero expresar? Que antes hablábamos tú y yo fuera de cámara de por qué hacemos estos vídeos y para qué. Ambas cosas son importantes, porque el por qué me conecta con mi propósito, con mi, con la motivación que me impulsa a hacerlo. Y el para qué, pues bueno, le da alas, ¿no? Entonces, fíjate, yo tengo hasta una invitación para, para quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo. Y es lanzarse a ese proceso creativo, lanzarse a ser consciente de cada vez que creo, porque lo hacemos, e incluso de cada vez que tengo una idea que puedo materializar, que a veces son tantas que evidentemente no las voy a materializar todas. Yo de eso, cuando he sido consciente de eso, también ha sido un peso que se me ha quitado de encima, porque, claro, de no soy creativa a tengo cientos de ideas, tengo montones de ideas cada día y no las puedo, y ahora me frustro porque no las puedo llevar a cabo. Bueno, no, con que haya una que sí que llevo a cabo, vivir el proceso de crearla, de ponerla en juego y de soltarla, eso ya es puro aprendizaje y pura vida, ¿no? Eh, y a veces en en ese aterrizaje, ¿no? Pues me surgen voces, y estamos hablando de voces, Carmen, luego te preguntaré. Surgen voces de, va, total. Al principio, ¿no? Esta cosa de, ay, qué buena idea, ay, pues esto, qué chulo sería si pusiera y tal. Y luego esta cosa de, bueno, tampoco es para tanto, bueno, sí, de esto ya hay mucho, de esto ya. Y a mí me viene siempre una frase que es, hay sitio para otra flor. Y con eso no digo más, no digo más. Así que yo invito a eso, hay sitio para otra flor, así que Qué bueno. Y cuando entendemos que cada uno de nosotros es una flor única, mm, y que lo que nosotros hemos venido a florecer, a ofrecer, a mostrar, esas ideas, sea en el ámbito que sea, es único. Porque tú no piensas igual que yo, ni yo no pienso igual que la persona de al lado. Entonces, cada visión es única y todas las visiones aportan. No es que, bueno, es que esto ya está hecho, ya, pero es que de la manera en que tú lo haces, a lo mejor es diferente, ¿no? El ejemplo de la paella. Hay muchas personas que hacen paella y ninguna paella es igual. Y ninguna paella nos sale igual el mismo día, aunque hagamos paella, ¿no? Entonces, el mm, atrevernos a decir, oye, pues hoy la paella sí, pues hoy la paella sí, ¿no? Tú decías el por qué y el para qué estamos haciendo estos vídeos, ¿no? Y de dos personas además tan perfeccionistas, que seguro que hay personas muy perfeccionistas, no sé si nos ganan en mucho, y una de las razones, ¿no? Es atrevernos a hacerlo en modo borrador, es como mm, lo que salga, porque lo que salga, bueno, pues ahí está. Y esto a saber, ¿no? O sea, como cuando plantamos una semilla y dices, uy, es que no sé. Bueno, tú plántala, ponla en un sitio que pues que haya un poquito de sol, riégala y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, sin expectativa, pero sí que, pues, atreviéndonos a mostrar que el modo borrador es posible y que quien nos frena muchas veces son esas voces que tú decías, ¿no? Y lo importante es, bueno, las escucho y a pesar de ellas, mm, junto con ellas y junto con y ellas. junto con ellas me decido hacerlo en modo borrador, ¿no? Pero si te parece de las voces y tal, hablamos en otro capítulo, ¿te parece, Uy, Rocío? me parece totalmente, mira, ahí estaría muy bien, porque además nosotras a esto de las voces Les tenemos hasta nombres, pero ya le lo tenemos explicamos hasta... otro día, ¿no? Eso, vamos a dejarla ahí. Muy bien. Muy Carmen, bien. un placer charlar contigo hoy de nuevo. Para mí también, Rocío. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y permitir que todo esto, que estas palomitas se vayan abriendo. Un beso Gracias a ti. grande. Que vaya Beso, muy chao. bien. Chao.